Buenas tardes, en esta ocasión les voy a presentar el tema de sepsis y nutrición y les voy a hablar de sus criterios, sus fases y su intervención nutricional. Y voy a iniciar definiendo lo que es sepsis. Esta es también llamada septicemia y es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica constituida por diversas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Y es potencialmente mortal del cuerpo a una infección que puede causar daño a los tejidos, insuficiencia de órganos y hasta la muerte, como se muestra en este esquema. Pero, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se define con dos o más de las siguientes variables: fiebre mayor a 38 grados o inferior a los 36 grados, frecuencia cardíaca a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de más de 22 latidos por minuto o presión arterial del dióxido de carbono menor a 32. Cifra anormal de leucocitos mayor a 12.000 células o menor a 4.000 células, o presencia de mayor del 10% de bandas inmaduras, como se muestra en este esquema. Pero, ¿cuáles son los criterios y fases de la sepsis? Les voy a mencionar 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar sepsis. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos sobre minuto, edema significativo o balance hídrico positivo mayor de 20 mililitros por kilogramo y por día, hiperglucemia, glucosa en sangre mayor a 120 gramos por decilitro en ausencia de diabetes, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, proteína C reactiva mayor de 2 veces del valor normal, procalcitonina mayor de 2 veces del valor normal, frecuencia respiratoria mayor a 20 latidos por minuto o CO2 menor a 32, saturación de sangre venosa mixta mayor a 70, índice cardíaco mayor a 3.5. Ahora les voy a hablar de los cambios fisiopatológicos. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético tiende a incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal de la persona, pero suelen observarse incrementos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés, como se muestra en esta diapositiva. Pero, ¿qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la prolongación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es el resultado de las complicaciones presentadas durante la evolución del enfermo crítico y o el tratamiento incorrecto de los factores causales. Pero menciona 10 alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con consiguiente acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea en sangre. Se agrava la desregularización del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Hay disminución tanto de la capacidad hepática como de la oxidación de grasas, lo que conduce tanto a la disminución de aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertrigliceridemia. Se reduce la tasa de cetogénesis, la lipólisis se incrementa, lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio. Todos los eventos descritos arriba contribuyen a la mala utilización periférica de la energía metabólica.
como se muestra en este esquema, la fisiopatología. Pero ahora vamos a hablar de la intervención nutricional. ¿Cuál es la intervención nutricional en los pacientes con sepsis? En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? La función de la nutrición enteral en un enfermo con sepsis es la de preservar la integridad de la mucosa intestinal y de esta forma evitar la translocación bacteriana. Para muchos eventos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica. Además, es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. La de la nutrición enteral en la sepsis se debe indicar precozmente, ya que se ha observado beneficios tales como la disminución de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y reducción de los días de intervención en la UCI. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Nada contraindica la administración de nutrición enteral en las fases tempranas de la sepsis. De todas formas, parece prudente, dadas las consecuencias fatales del isquemia intestinal, que la nutrición enteral se inicie tras la resucitación adecuada del enfermo. En cualquier caso, es necesario, sobre todo en las fases iniciales del soporte nutricional, un control estricto de los signos de intolerancia intestinal, como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente una isquemia. Pero la nutrición completa o trófica, ¿cuál justifica tu respuesta? La nutrición enteral energéticamente completa, hay evidencia de que no se observa ningún efecto de la subnutrición sobre la mortalidad, pero se observa una menor cantidad de complicaciones infecciosas, mientras que se evidenció una mayor frecuencia de diarrea y residuo gástrico elevado y un aumento en la incidencia de las complicaciones infecciosas, mientras que en la nutrición enteral trófica, con aportes limitados hasta de 500 calorías en 24 horas, es probable una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El tope energético de la nutrición enteral trófica es todavía arbitrario y se ha derivado de los resultados de los estudios de implementación de la misma en un rango de 240 a 480 calorías en 24 horas. Y se ha de señalar que las estrategias descritas de la subnutrición y nutrición trófica no excluyen el avance en las metas energéticas según se comprueba la tolerancia del paciente. Pero, ¿cuál es la función de la nutrición parenteral? Y es recomendable. La nutrición parenteral es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis cuando no exista otra posibilidad de nutrir a los pacientes y también como complemento de nutrición enteral. Si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos prescritos y sus funciones son de proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa para llevar a cabo los procesos anabólicos y proveer el aumento de peso en algunos casos, mantener el balance positivo de líquidos y nitrógeno y sostener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas de los pacientes con sepsis. ¿Cuáles son los aportes de macronutrientes? El porcentaje diario de carbohidratos es del 55 al 60% y de gramos por kilogramo y por día son de 5 a 6 gramos por kilogramo y por día. De lípidos de 25 a 30% y de gramos por kilogramo y por día es de 1.2 gramos por kilogramo y por día. Y de proteínas son del 15 al 20% y en gramos por kilogramo y por día es de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo y por día. Gracias.
por su atención.